Bueno, queremos profundizar en este tema y otros, y para eso tomamos contacto con el abogado querellante del caso Penta, Enrique Aldunate. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Claudio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, le quiero preguntar primero, obviamente, la opinión respecto a esta reasignación. ¿Qué le parece, Manuel Guerra? Claro, se mantiene Gajardo y no eran buenas. Bueno, la verdad de las cosas es que esto, si uno lo mira en una perspectiva un poco más amplia, significa retrotraer las cosas un poco al estado inicial en que estas comienzan. Cabe tener presente que la investigación original del caso Penta comienza efectivamente en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente y efectivamente en ese momento, en esa fecha, el fiscal regional responsable era el fiscal Alberto Ayala. Por lo tanto, en consecuencia, lo que ha hecho el fiscal nacional el día de hoy es volver un poco a lo que era la regla general y en definitiva el reciente y flamante nuevo fiscal regional, el señor y colega Manuel Guerra, es el fiscal regional de la zona oriente y por lo tanto recae nuevamente esta investigación en la Fiscalía de Alta Complejidad que lidera el fiscal Gajardo con el fiscal Pablo Norambuena. Sí, en ese sentido, dado el escenario inicial en que el fiscal nacional no estaba a cargo de los casos más emblemáticos, ¿debería haber una reasignación también en Soquimich y Corpesca, por ejemplo? Mire, la verdad de las cosas es que uno piensa cuál fue el hecho que originó la decisión del fiscal nacional. Y precisamente él tomó esta decisión sobre la base de los alcances que podía tener esta investigación y a partir de ese hecho él concentró las investigaciones. En el decurso de esta investigación, el propio fiscal nacional toma la decisión de ir distribuyendo dentro del equipo de fiscales las distintas aristas de estas causas. Y en consecuencia estas dos aristas que usted menciona, que son el caso SQM y el caso Corpesca, evidentemente quedan sujetas ahora a la decisión del nuevo fiscal nacional si eventualmente estas van a permanecer a cargo de los fiscales actuales o eventualmente pueden ser designados algún otro fiscal regional, etcétera, etcétera. Es una decisión de mérito que tiene que adoptar el nuevo fiscal. Sí, yo lo quiero llevar entonces a la sentencia que estamos esperando conocer el día miércoles, que es la de Jovino Novoa, la primera en el caso emblemático, por lo mismo de Penta. Y en ese sentido hay varias opiniones al respecto, pero una que más llamó la atención fue la de Ciudadano Inteligente en relación a la pena asignada de 3 años. ¿Usted cree que de acuerdo a los antecedentes daba para más, como afirman algunos? A ver, uno tiene que, para situar bien el contexto de esta situación, es ver lo que efectivamente fueron los hechos que se ventilaron en la audiencia el día viernes recién pasado. Y ahí efectivamente la Fiscalía, cuando hace lectura de la acusación verbal que efectúa ante el tribunal, el octavo juzgado de garantía, efectivamente ellos plantean una serie de hechos que son la base de la imputación, pero a su turno también se hacen cargo de una serie de circunstancias que en concepto de ellos podrían configurar circunstancias que agravan y a su turno también atenúan la responsabilidad. En esa situación, lo que ha planteado, digamos, la crítica que se ha planteado es si actualmente en ese ejercicio de atenuantes o agravantes podría eventualmente llegarse a la pena que en definitiva impone el Ministerio Público. Por una parte, teniendo presente que hay reiteración de delito, vale decir, se aplica la regla de reiteración que tiene la Ley Procesal Penal, pero a su turno también, a partir de ese primer hecho, se pueden configurar circunstancias atenuantes, que al tenor de lo que expresó la Fiscalía serían la irreprochable conducta anterior, el hecho de haber reparado celosamente el mal causado a través de los pagos que se hicieron de los tributos adeudados y eventualmente también a partir de lo que implica un juicio abreviado en cuanto a reconocimiento de un hecho que las más de las veces, o por regla general, digamos en forma conteste, los tribunales la consideran una colaboración sustancial para los efectos de una atenuante. Sí. Entonces el hecho está revestido de más de 2 atenuantes y por lo tanto en esas condiciones eventualmente el requerimiento del Ministerio Público se ajusta a ese planteamiento. Sí, abogado, muchos afirman que pudo haberse acomodado la situación, el escenario, para hacerlo más favorable a Novoa y acceder entonces al juicio abreviado que se llevó a cabo finalmente. Claro, lo que pasa es que cuando uno se pone en esa hipótesis, uno tiene que ponderar un poco de qué se trata la naturaleza de este tipo de juicio. El juicio abreviado, por regla general, siempre supone que el Ministerio Público tiene un límite en la imputación de la pena, del requerimiento, que son los 5 años. Por lo tanto, obviamente no es que exista un acomodo, creo yo, necesariamente, sino que, en definitiva, hay un límite legal respecto a la pena que se puede solicitar para uno de estos hipótesis de justicia negociada. El tema está en que para mis colegas de Ciudadano Inteligente, ellos legítimamente han planteado a través de una querella que existiría también la comisión de otro hecho.
y otro hecho que estaría vinculado a un delito contra la probidad, que es lo que ellos manifestaron en su querella. Y a partir de ese hecho, obviamente, ellos hacen una ponderación distinta en el cálculo de determinación. El punto está, y esa fue la dificultad que era muy difícil superar en la audiencia del día viernes recién pasado, es que la formalización del Ministerio Público solo se efectuó por los delitos tributarios. Por lo tanto, la acusación nunca puede exceder el contenido de esa formalización. Ahí existía una suerte de debe respetarse una regla de congruencia, y por lo tanto, esas son cuestiones técnicas que de una u otra manera tienen un efecto en la determinación de la pena. Ahora, el tema es que... Para no dejar pasar eso, precisamente, la formalización era por delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas, pero en la acusación se elimina, efectivamente, como usted lo señala. Ese es un ejemplo. Y otro, el que tiene que ver con el caso Pent de Soquimich, que está en la formalización, pero se elimina también en la acusación, y por lo tanto tenemos dos antecedentes importantes. Uno, en cuanto a la cantidad de dinero recibido para el financiamiento de campaña, que daban más de 80 millones de pesos, quedó en 30 millones de pesos, y lo otro, el que usted señala precisamente. Claro, como le vuelvo a decir yo, Claudio, lo que uno tiene que apreciar es que efectivamente la acusación obviamente no puede exceder el contenido de lo que se ha formalizado, y hasta el momento lo que todos hemos sido testigos es que las formalizaciones se han hecho puntualmente a través de estos dos casos, en este ámbito específico del que estamos hablando, relativo o vinculado a los delitos tributarios. Ahora, la existencia o no de un soborno obviamente puede ser materia de investigación y todavía hay plazos que están corriendo. El punto está en que evidentemente, al menos en esta situación puntual de lo que hace la Fiscalía, cuando solicita este procedimiento abreviado, se remite única y exclusivamente a esta arista vinculada a estos hechos de financiamiento y que dice en relación con la comisión de estos delitos tributarios. El ámbito de los otros delitos que probablemente puedan cometerse quedaron excluidos, pero no digo yo que hayan quedado excluidos en forma deliberada. Al menos en la carpeta yo, respecto a esa imputación o una eventual imputación relativa a delitos de soborno, yo al menos no he visto antecedentes de esa naturaleza. Ahora, en relación al mismo caso Penta, dice un vespertino que el resto de los formalizados UDI podrían no estar buscando o no inclinarse por un juicio abreviado. Se habla incluso de una suspensión condicional que también podría tener otros beneficios que no necesariamente son los que la gente podría haber esperado del desenlace de estos casos. A ver, es muy buena su pregunta, porque es bueno que la gente tenga claro que hay que hacer distingos bien importantes. En un juicio abreviado hay una sentencia, y es una sentencia que las más de las veces resulta ser una sentencia condenatoria. El punto está en que el juez, en el mérito de los antecedentes, tiene que resolver si eventualmente esta persona, respecto a esa pena que solicita el Ministerio Público, puede estar sujeta a alguna pena sustitutiva o no. Usted ha visto que históricamente en Chile han existido otros juicios abreviados en que también efectivamente se ha hecho una solicitud de pena, pero los jueces han declarado incluso el cumplimiento efectivo de esas penas. Entonces, eso tiene una notable diferencia respecto a lo que puede ser otras salidas alternativas como la que usted menciona. En el caso de una suspensión condicional del procedimiento, en definitiva ahí estamos en presencia de que, atendido ciertos antecedentes, ciertas razones de política criminal, el Ministerio Público opta por, obviamente, someter a la persona a una suerte de exigencia, por ejemplo, de una firma o avisar cambios de domicilio, etcétera, bajo condición de que no cometa ninguna infracción en un periodo de tiempo determinado en que está esta persona en una suerte de observación. Si no comete ningún delito en ese periodo, obviamente la sentencia que se dicta después, posteriormente, es un sobreseimiento. Por lo tanto, hay una diferencia bastante intensa en relación a lo que puede implicar una suspensión condicional del procedimiento frente a un juicio abreviado. Y en ese contexto, obviamente, nosotros como querellantes hemos tomado la decisión de ver caso a caso cuáles son las implicancias, cuáles son los hechos en que se fundamentan estas solicitudes, porque nosotros también legítimamente, en la medida que tengamos legitimación, podemos oponernos a algún tipo de salida de esta naturaleza. Perfecto, abogado. Le quiero agradecer por esta conversación con nosotros respecto a estos temas, toda vez que el escenario va cambiando día a día y especialmente cuando Sabás Chaguán ya está a puertas de dejar su cargo. Que esté muy bien y muchas gracias. Igual para usted, que esté muy bien. Gracias a ustedes.